Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el Evangelio de San Mateo, hay varios textos que nos pueden ayudar para lo que queremos meditar en este día. En el capítulo 11, versículos 25 y siguientes, el Espíritu Santo nos dice: en aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor alaba al Padre porque en su divina voluntad quiso revelar las cosas del reino a los pequeños. Y Jesucristo reafirma: sí, Padre, así te ha parecido bien. El Padre da su reino a los que tienen un corazón como el de Jesús, un corazón sencillo, humilde, manso. Por eso es que Cristo invita a que vayamos a Él, a aprender de Él. Quiere decir que aunque nos consideremos soberbios, aunque sintamos que no podemos alcanzar esa mansedumbre de Jesús, esa humildad de corazón, para Dios es posible si nosotros deseamos y nos disponemos a aprender de Él. Pero dice el Señor, es necesario acercarnos a Él. Venid a mí, dice. Debemos acercarnos a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque Jesús es el más pequeño de todos. Es el Cordero inocente. El Padre todo se lo ha entregado a Él. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo
quiere revelar a su Padre a todos. Esto lo confirmamos luego cuando el mismo Jesucristo pide a los apóstoles que vayan hasta el confín de la tierra a anunciar la buena nueva del amor del Padre Celestial. Jesucristo quiere revelar a su Padre a todos, pero para conocer al Padre debemos ser sencillos, humildes, como niños, dirá en otra parte el Evangelio. En el capítulo 18 de este mismo Evangelio de San Mateo, versículos 1 y siguientes, dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacerse como un niño. Y podríamos inmediatamente pensar cuán difícil será hacerse como un niño. Pero la verdad es que con la ayuda de la gracia no puede ser difícil, porque ya fuimos niños. Es que no tenemos que ser otra cosa más que lo que ya fuimos. Es que lo que tenemos que quitar es la soberbia, el orgullo, la vanidad, todo eso que se nos fue pegando y que nos fue matando, ese candor de la niñez que teníamos cuando éramos niños, la inocencia, la pureza de corazón sobre todo. Es simplemente ser lo que ya fuimos. ¿Quién nos enseñó a ser niños? Nadie. Entonces, ¿por qué ahora debemos o tenemos que profundizar, que reflexionar, que estudiar, que tomar medidas, no sé, para ser como un niño si ya lo fuimos? Ya tuvimos la experiencia. Cuando fuimos niños nadie nos enseñó, simplemente fuimos niños. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué vemos como un imposible? Jesucristo está dispuesto a enseñarnos. Él dice: venid a mí y aprended de mí, que mi corazón es manso y humilde, como un niño. ¿Ven ustedes, hermanos? Y es que sin esta inocencia, sin esta pureza de corazón, no podemos avanzar, no podemos dirigirnos a ninguna parte. Podríamos estar llenos de buenos propósitos,
que cambiar, que dejar el pecado definitivamente, que estoy dispuesto a seguir al Señor, a consagrarme a Él, a vivir solo para Él, llegar al cielo, un día con mi muerte llegar al cielo. Todo eso lo podemos querer, pero nada se puede lograr si no somos como un niño, si no aprendemos de Jesús a ser pequeños, sencillos, porque el reino es de los sencillos, el reino es de los que son como los niños. Ahí está la cuestión. Vean ustedes, por eso el Papa Juan Pablo I dice una cosa que podría hasta escandalizarnos. Dice él, el Papa de la Sonrisa, algunos de ustedes lo recordarán como lo recuerdo yo, con tanto cariño. Dice Juan Pablo I en una locución el 6 de septiembre de 1978. Me limito a recomendar una virtud muy querida del Señor Jesús. Él ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me expongo, dice el Papa, a decir un despropósito, pero lo digo. Por eso yo decía, podríamos escandalizarnos tal vez. Y es esto lo que va a decir el Papa. El Señor ama tanto la humildad que a veces permite pecados graves en algunas personas. ¿Para qué? Para que aquellos que han cometido estos pecados, después arrepentidos, se mantengan humildes. Vean ustedes cuánto vale la humildad para el Señor, que podría permitir que una persona caiga en pecados graves y más podríamos decir vergonzosos, que humillan, que raspan el orgullo, la soberbia, el mismo pecado. Y dice el Papa Juan Pablo I, lo puede permitir el Señor para que después de arrepentido se mantengan humildes. Esto lo había dicho también, si no me equivoco, San Francisco de Sales. Dios permite que personas caigan en pecados mortales para humillarlos de tal manera, arrancarles la soberbia e impedir que se condenen. Lógicamente lo entendemos.
No es que Dios necesite el pecado, que es lo que más aborrece Él, para que una persona se salve. En ese sentido no lo podríamos nunca ni entender ni aceptar, pero sí podríamos tal vez, viendo a Jesucristo crucificado, que tuvo que hacerse pecado sin cometer ninguno para destruir el pecado. Feliz pecado, porque con él conocí a tan gran Redentor. Así reza la Iglesia en el pregón pascual la noche de la resurrección. Viéndolo así, podríamos entender que Dios sigue sacando bien del mal y el demonio se quedará burlado. La cuestión es hacer que el hombre sea humilde, porque solo los humildes pueden entrar en el reino de los cielos. La humildad, dice Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, es la verdad. Es el reconocimiento verdadero de lo que somos y valemos ante Dios y ante los demás. Es también, ahora comenta el Papa Juan Pablo II en el Ángelus del 4 de marzo de 1979. Es también, dice el Papa Juan Pablo II, el vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Dios obre en nosotros con su gracia. Es rechazo de las apariencias y de la superficialidad. Es la expresión de la profundidad del espíritu humano. Es condición de su grandeza. La humildad. Dios nunca hizo nada sino a partir de la humildad. Y de allí la salvación vino al mundo a través del fiat, del sí de María. Porque Dios tomó la humildad de la Virgen para realizar la obra de la salvación. Así de claro, siempre el Señor busca y necesita un corazón humilde para las cosas de su reino. Debemos de pedir la humildad. Debemos de llegar a ser humildes como un niño, para que nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones se vean realizadas en Dios. Porque sin la humildad no es posible. Recen conmigo las letanías de la humildad. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser apreciado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado,
líbrame Jesús. Del deseo de ser agasajado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a los demás, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de recibir negativas, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de hacer el ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de que se sospeche de mí, líbrame Jesús. Que los demás sean más apreciados que yo. Dame Jesús la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Dame Jesús la gracia de desearlo. Que los demás puedan crecer en la consideración del mundo y yo pueda disminuir. Dame Jesús la gracia de desearlo. Amén. Hagamos esta oración. Ojalá todos los días, pero hagámosla como enseña Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, con consideración. O sea, considerando cada palabra, lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, ser conscientes, rezarlo, sí, decirlo con los labios, pero después de que lo hemos reflexionado, siendo conscientes de lo que estamos diciendo, buscando también a través de esa reflexión la manera de cómo llegar a vivir eso que estoy pidiéndole al Señor. A mí me llama la atención que hay personas, habemos personas, que rezamos estas oraciones y tenemos 10 años, no sé cuánto tiempo rezando esto y no hemos terminado de rezar, de decir, Señor, del deseo de ser apreciado, de ser querido, líbrame. No hemos terminado de decir eso. Cuando llega otra persona, nos hace un pequeño revés, un pequeño desprecio y ya reaccionamos. Reaccionamos. Caemos o en la grosería o caemos en una depresión, en una tristeza, porque no nos quieren, porque nos ofendieron. O reaccionamos con violencia o con debilidad. Eso quiere decir que nuestra oración, como dice la Santa Madre, que no es hecha con consideración, se convierte en un menear de labios. Dice Jesucristo en su palabra, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay veces se nos puede ir la vida diciendo Señor, 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 de muchas formas. Y eso no nos garantiza entrar en el reino, porque para entrar en el reino hay que ser como un niño,
Hay que ser humilde, pequeño, sencillo. Y vuelvo a decir, eso no es nada complicado. Complicado será para la persona que no quiere cambiar. Pero ¿cómo va a ser complicado si el Señor nos hubiera dicho, para entrar en mi reino, tienen que ser eruditos, doctores, sabios, entendidos, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario lo que pide el Señor. Ser humilde, ser sencillo, dice él, ser pequeño, ser pobre, ser como un niño. Y eso no tiene nada de difícil. Simplemente desearlo y simplemente vivir en una santa tensión, viendo que cada acto que realizamos lo hagamos a imagen de Jesús, humilde de corazón. Ser como niños. Y cuando hagamos esta oración, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Meditemos. Señor, líbrame de desear ser apreciado, ser querido. Vamos a ver cómo nos suena esto al oído. Líbrame, dice. Líbrame del deseo de ser apreciado por otros. Y nuestra queja, nuestra raíz de depresiones, de tristezas, de disgustos, de pleitos, sabemos cuál es. La raíz de todo esto es porque como yo me siento que no me quieren, ven ustedes, meditemos. ¿Qué queremos? El amor mezquino, pequeño, insignificante de una persona de este mundo o el amor infinito de Dios en la persona de Jesucristo, por la cual conocemos al Padre, porque Él nos lleva, nos enseña quién es el Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por estar conmigo todos los días. Dios les pague tanta bondad. Ve, ahí sí son bien humildes ustedes, escuchándome a mí, siendo fieles a mis audios, a mis catequesis. Dios los bendiga, Dios les pague y sigamos adelante por este camino, el único que nos lleva al reino. Un gran abrazo a todos, los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.